partido. ¿Hay cojines de sobra en la cabina? No hace falta que me envíe cojines, que me sobran cojines y ¿Qué tal, amigos de Último Estreno? Bienvenidos, bienvenidísimos a nuestro espacio en corto y de paso un espacio más en nuestro canal de YouTube Último Estreno. Hoy, sin que sirva de precedente, vamos a hablar en muy breve espacio de tiempo, por eso en corto y de paso en esta sección, lo he incluido este vídeo en esa sección, de una serie de televisión. Insisto, sin que sirva de precedente. Como sabéis, en Último Estreno nunca hablamos de series de televisión. Creo que hemos hecho alguna excepción. Puede haber en estos últimos años una o dos veces en las que hemos hablado, quizá porque el tema puede haber sido motivo de controversia y es bueno que hablemos también de las diferentes opiniones y polémicas que pueden surgir con series televisivas o porque el tema ha sido interesante. Ese es el caso de lo que vamos a hablar ahora, de la serie que vamos a hablar ahora, Los Reyes de la Noche. Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos. Por un programón. No es una película, insisto, es una serie de Movistar que se estrenó hace tan solo unos cuantos días y que creo que cada viernes desde este mediados de mayo de 2021 en el que estamos se van a estrenar 2 capítulos hasta completar un total de 6. ¿Por qué os cito Los Reyes de la Noche? Bueno, tengo y creo que muchos de los oyentes y de los espectadores, mejor dicho, que veis Último Estreno, por los coeficientes y los datos que me aporta YouTube de edad, creo que muchos de vosotros, de los que me veis, de los que veis Último Estreno, os sentís identificados con una etapa concreta de la vida de los medios de comunicación en España. Estamos hablando de esa etapa entre los años 80 y los años 90, aquellos años en los que no solamente las televisiones privadas aparecen y hay una eclosión de las cadenas privadas que convierten la televisión, se abandona el monopolio de la televisión para aparecer un nuevo concepto catódico, un nuevo concepto de diferentes entes privados. Y aparte de la televisión existe un medio de comunicación que desde siempre nos había acompañado, como era la radio. Nosotros, la gente que ya pasamos los 50 y algunos años más, siempre fuimos mucho de televisión, la gente que nacimos en los años 60, los años 70, y siempre fuimos de radio, perdón, y hubo unas emisoras de radio que se nos quedaron marcadas a fuego. Algunas existen hoy todavía, como la cadena SER, y otras fueron aquellas emisoras como Antena 3 Radio. En esa emisora se forjaron profesionales que hoy llevamos como referencia en la mayoría de las cosas para bien, en otras no para tanto, pero como referencia de la información. Os hablo de José María García, os hablo de Antonio Herrero, os hablo de Carlos Pumares, etcétera, etcétera, de José Ramón de la Morena, que en aquellos tiempos pues empezaba a eclosionar hasta convertirse en el líder de audiencia que fue tras esa pugna que mantuvo con José María García en esa lucha de medios radiofónicos que existió por aquellos tiempos entre Antena 3, entre la SER, con la aparición también por aquellos tiempos de la COPE, bueno, toda esa amalgama que no vamos hoy a entrar en ello. Pero sí, esta serie, Los Reyes de la Noche, se llama así porque trata sobre unos personajes teóricamente ficticios, ahora os digo por qué teóricamente, en los que se refleja esa lucha que en aquellos finales de los 80 y los 90 mantuvieron distintas radios, especialmente varias de ellas, las radios líderes de audiencia, entre las figuras más representativas de esas emisoras y que por la noche competían encarnizadamente por tener millones de oyentes tras sus aparatos de radio. Me refiero también a la información lógicamente deportiva. A nadie se le escapa aquella competencia que tenía José María García en Antena 3, antes en la SER, después en Antena 3, y cuando ya aparece, como digo, José Ramón de la Morena, pues esa competencia que se establece, esa lucha encarnizada con otras luchas de poderes. Bueno, pues Los Reyes de la Noche trata sobre eso. Al principio de la serie ya hay unos rótulos que te advierten que lo que en la serie se va a contar no es real, es decir, no está basado en hechos reales, los personajes ni los nombres corresponden ni nada.
sino simplemente son referencias a lo que ocurrió realmente. Con eso se salvan un poco el culo a la hora de que no se identifique plenamente a esos personajes que os estoy comentando, a esos nombres como José María García o José Ramón de la Morena, con los protagonistas de esa pugna que van a mantener en los Reyes de la Noche, los dos principales protagonistas, las dos almas de esta serie. Pero realmente todo el mundo lo va a identificar. Todo el mundo va a identificar a un personaje con José María García y al otro con José Ramón de la Morena. Tanto es así que el personaje con el que vamos a identificar a José María García en esa pugna por la audiencia, pues habla prácticamente como él, con aquellos famosos dejes y esa manera de hablar que tenía García en su radio, ¿no? Aquellos muy buenas noches y saludos cordiales, y todas aquellas formas que tenía de hablar. En este caso, para esta serie, se ha contado con un actor que estamos acostumbrados a verlo en los últimos años y que gusta mucho al personal. Os hablo concretamente de Javier Gutiérrez y Miki Sparve, pero sobre todo Javier Gutiérrez es ese tipo de actor que después de haber intervenido en series de televisión, pues ha protagonizado películas, se ha ganado el afecto del público, es un tío que interpreta bien. Lo recordaremos, por ejemplo, en La Isla Mínima, o últimamente en estos últimos años en la película que hizo Bajo Cero, que aquí en Último Estreno también hicimos la crítica. Y Javier Gutiérrez, que nació en el año 1971, es de ese tipo de actores que podríamos decir que pertenece a una generación como por ejemplo Antonio de la Torre, ¿no? Un perfil muy actoral, muy similar, muy parecido. Un actor convincente, un actor que hace tipos de papeles similares y digamos que tienen una escuela española de interpretación bastante solvente. Él es el que encarna ese personaje que teóricamente está inspirado en José María García. Por mí, avise a la policía, pero que nadie pague mi rescate. Paco, solo eres un periodista deportivo. ¿Solo? Natalia, llama al ministro. Miki Sparve, un actor que vimos en la película Es por tu bien, bajo la dirección de Carlos Terón, que por cierto es el director también de Los Reyes de la Noche, pues Miki es el actor que encarna al que teóricamente es el prototipo o el que se basa, que es José Ramón de la Morena. Bueno, ya me imagino que en estos días estáis leyendo mucho cosas sobre la serie. Ya durante este tiempo que he estado hablando ya he dicho muchas cosas que sabréis, así que no vamos a entrar más en ello. Hay dos maneras de analizar muy brevemente Los Reyes de la Noche. Una es por su calidad, es decir, como cualquier otro producto. Podemos analizar esta serie como cualquier cosa que tengamos alrededor y evaluarla según la calidad del producto que tenemos. Aquí tendremos que hablar del ritmo, de la dirección, de la interpretación, de la música, del desarrollo guionístico. Bueno, vale, bien, eso se encargarán de ahondar otros en esos aspectos. Yo me quedo con una reflexión breve con respecto a esta serie. ¿Qué es lo que más me preocupa? No me interesa para nada hablar de una fotografía de una serie de televisión. A estas alturas no me interesa para nada tampoco hablar del ritmo de 6 capítulos. ¿Qué ritmo va a tener una serie con 6 capítulos? No es nada comparativo una serie de televisión con una película. Entonces, el ritmo que le dé la gana. Algún capítulo se nos pasará en 5 minutos y otro se nos pasará que parece que ha transcurrido una hora cuando en realidad duran 31 minutos o 30 minutos. Es decir, cuando tú partes un producto y lo partes porque haces bloques televisivos para estrenar algo, o el ritmo lo adaptas a eso o estás partiendo un ritmo que ya existía anteriormente, entonces no interesa, ni me interesa que si esto está más iluminado o menos iluminado. Lo que sí me interesa es la temática de lo que trata, porque yo creo, y ahí llega mi reflexión sobre Los Reyes de la Noche, lo que os quiero dejar más que todo lo demás que os he contado. Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad. Yo creo que Movistar y los productores de Los Reyes de la Noche han errado el género, han errado el estilo de lo que deberían de haber hecho.
No digo los guionistas porque es más que probable que lo que se le haya pedido a los guionistas desde la producción, desde los ideólogos de esta serie, haya sido una comedia que tenga integrado pues momentos de humor negro, tenga integrado momentos de suspense y tenga mucho humor. De hecho, Los Reyes de la Noche es una comedia, basta ver los 2 primeros capítulos que hemos visto. Pero yo creo que se ha errado el género y es muy grave que se haya hecho. A mí, que se haga una comedia sobre este tema después de tantos años en los que llevamos muchísima gente esperando ver algo de este tipo, me parece hasta irrespetuoso. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se lleva a la pantalla algo con unos personajes tan identificados con otros nombres en la realidad, eso que vamos a estrenar va a quedar mediatizado y va a servir de reflejo de aquella realidad. Con este galimatías lo que quiero decir es que no es lo mismo hacer una serie con personajes inventados partiendo de cero que una serie que nada más y nada menos que se basan en personajes súper conocidos y que una generación los tiene en su mente. Lo primero que vamos a comparar es si la serie es realidad, si no es realidad, si cómo actúan, si lo que hacen, si lo que se cuentan, si la manera de llevar a cabo sus iniciativas los protagonistas coinciden con realmente el José María García de aquellos tiempos o el José Ramón de la Morena de aquellos tiempos. Es que no son los mismos, pero vamos a ser realistas, no serán los mismos porque evidentemente habrá intencionalidades de no hacer coincidir derechos de autor y no hacer coincidir nombres para evitar polémicas, pero la historia está clara, es el reflejo claro de la lucha entre Antena 3, entre la SER, entre periodistas monstruos deportivos que luchaban encarnizadamente por ser los reyes de la noche. Es decir, la serie parte de la premisa que la comparativa de los que tenemos a esos líderes de audiencia como referencia, ahora mismo lo vamos a ver. Claro, ¿qué se le pide a la serie? Si en lugar de la serie encontrarse con una película sólida que trate el tema más seriamente, nos encontramos con una comedia alocada en donde García está interpretado muy bien por Javier Gutiérrez, pero está exageradamente malvado, tiene un equipo alrededor yo no me imagino a García con su equipo de colaboradores alrededor en Antena 3 aquellas noches haciendo el payaso de la manera que lo hacen los 3 personajes que acompañan al personaje que interpreta el protagonista, ¿no? No me imagino dando esos botes, subiendo encima de la mesa, partiendo con una papelera la cristalera de la pecera. Falsa alarma. Vamos a ver, son personajes que parecen salidos del mundo disneyano. Esos personajes malvados que acompañaban, grotescos que acompañaban alrededor al protagonista, al malvado de la película de Disney, ¿no? Que siempre llevaba un loro cojo, llevaba una tórtola, llevaba un búho, lo primero que se me ocurra, ¿no? Esos bichos, esos animales humanizados, pero que acompañaban a los malos y siempre eran muy torpes. Pues es que el equipo de García aquí, vamos a hablar de García, ¿sí? Aunque no fuera él, es un equipo grotesco, es un equipo irreal. No puedo esperar algo basado en esos periodistas deportivos que los lleve a la caricaturización, valga la expresión que me salga. O sea, se ha caricaturizado el trabajo periodístico hasta límites insospechados, hasta obtener el resultado de una comedia que no es lo que esperamos, porque España tiene ese defecto. Vamos a ver, ¿por qué se tiene que hacer una comedia de algo así? ¿Por qué hacemos comedia? ¿Por qué nos reímos de las gracias del personaje que se basa en José Ramón de la Morena cuando titubea las cosas, cuando con esa chica que tiene que le guste, que va detrás de ella y que parece una película para quinceañeros o una serie de física y química? ¿Por qué no hacemos una serie en serio? Cuando España se pone a hacer cosas en serio, por ejemplo, en España se hizo El Reino, fue una película que estaba francamente bien y cosechó bastantes premios. Bueno, si El Reino era una película que, quitando el desmadre final, era una película bastante solvente, en la que nos contaba la corrupción política, ¿por qué no se cuenta la corrupción o lo que haga falta, o el nepotismo, o el trepismo en el panorama deportivo nacional en los años 80 y 90, con el enormísimo interés que eso despierta en millones de españoles?
Pero ¿quién no vivió a García? Los que lo escuchaban lo vivían. Las mujeres, la mayoría de la audiencia de García o José Ramón de la Morena eran hombres. El 20% de la audiencia o el 10% serían mujeres, el resto eran hombres, por decir algo, ¿no? Pues los hombres lo vivían, las mujeres vivían a esos hombres cabreados escuchando la radio, como se ve en la serie, a José Ramón de la Morena 3/4 de lo propio. No lo entiendo. ¿Por qué se tiene que hacer una comedia y ridiculizar a la gente, a los personajes secundarios? Hay una falta de respeto a los secundarios, o mejor dicho, a la gente que formaba y conformaba los equipos de cada uno de los dos protagonistas. Es que el equipo de José Ramón de la Morena era así, el equipo de García era tan ridículo y tan grotesco. ¿Por qué no se hace una serie en serio? ¿Por qué no se hace una película en serio? ¿Por qué no nos metemos? Porque estoy convencido que en una parte importante de nuestra mentalidad es que estamos acomplejados. En España vivimos acomplejados, no queremos meternos en el trasiego de los medios de comunicación profundizando y sacar toda la mierda que hubo ahí en esos años, esa desaparición de Antena 3 absorbida por otro gran grupo, esa cuánta basura, ese gobierno detrás manejando los medios de comunicación, toda esa mierda que hubo en esos años 90 para acabar con emisoras concretas como Antena 3, lo que sufrieron los periodistas, algunos otros no sufrieron, lo vivieron y se subieron al trepismo. Es una historia apasionante, tío. O sea, ¿por qué no se cuenta eso? ¿Me vas a traer una serie que hace caricaturas de aquello? Oiga, os es un aburrido, deje que nos divirtamos. Muy bien, yo no digo que no. Por eso no entro a analizar la calidad de lo que vemos. Simplemente me quedo muy decepcionado y me siento muy triste porque algo muy importante no solamente para la gente de mi generación, sino para la historia de los medios de comunicación de España en una época crucial, eso se va a quedar sin contar. Y seguimos no contándolo. Y no lo vamos a contar. Cuando en España ya se ha abierto la veda para hablar y para contar en cine y en televisión las barbaridades de la corrupción política, algo que los norteamericanos ya llevan décadas acostumbrados a ponernos delante de la pantalla, nosotros los españoles nos da todavía miedito o tenemos prejuicios para contar lo que ocurre o lo que ha ocurrido en España. Conozco gente que quiere hacer cine sobre la corrupción política de determinadas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, y no puede hacer su película. Alguno que quizá me esté... Hay un guionista y un director que quiere hacer esta película y quizá me esté viendo ahora y sabe a lo que me estoy refiriendo. Es que nos hace libres contar la basura que hemos tenido. Pero algo tan importante como los medios de comunicación en aquella época también nos haría libre contar la verdad. Así que hemos perdido la gran oportunidad, y si lo que estáis esperando es ver los entresijos de lo que ocurrió, que es algo verdaderamente apasionante, porque medianamente al que le interese se puede introducir en todo esto y puede darse cuenta de lo que pasó y las gravísimas consecuencias que tuvieron las decisiones de los grandes grupos de comunicación y el propio gobierno por entonces, que tendríamos una película apasionante y un guión apasionante. Y lo que me pones es a un tío imitando a García y a uno de su equipo partiendo la pecera con una pizarra, con una papelera. Yo no entiendo. No lo entiendo. Entonces parto de la base que la serie no me interesa tanto. La calidad de la serie, además, sí, los actores, bueno, bien, vale, llevamos 2 capítulos de 6, lo que vamos a ver es más de lo mismo, como un divertimento dinámico y como algo que en algunos momentos dados nos va a hacer reír, pero no tiene pinta, porque ya no se ha vendido así, de que esto fuera esa gran serie o esa gran película, que sería una gran película española, esa gran película de lo que ocurrió en aquellos años en detrimento de la pluralidad informativa y en favor de muchos intereses económicos. Así que desde aquí invito a que alguien del cine español, a que alguien con pasta, a que alguien también que no tenga ningún tipo de prejuicios, haga un guión y alguien dirija una película en condiciones sobre partes oscuras de los medios de comunicación en España. Sería interesante, eso sí que sería interesante y estaría bien. Así que ahí mi principal lamento, queridos amigos y amigas de Último Estreno. Os he engañado de nuevo. Dije que iba a ser en corto y de paso.
Y siempre pasa lo mismo. Disculpadme, ni es en corto, ni es de paso, porque me enrollo y cuento todo lo que pienso. Bueno, de todas maneras, si queréis ver la serie, ya sabéis, se estrena cada viernes, se estrenan 2 capítulos en Movistar. Saludos de José Carlos Fernández. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like y también a apuntaros al canal de Último Estreno para que seamos más y alcancemos unos cuantos miles de seguidores, que es de los que se trata siempre, por el bien del cine y del séptimo arte y de lo audiovisual. Saludos de José Carlos Hernández. Hasta el siguiente vídeo.